El sector de la aviación civil de Guinea Ecuatorial, al igual que otros sectores, conserva una historia nutrida de dificultades que muestran la evolución del país hasta nuestros días. Una historia que data desde los 200 años de la presencia española en tierras ecuatoguineanas, pasando por los primeros 11 años posindependencia hasta la Segunda República. Según los empleados de la época, las dificultades se pueden definir en diferentes áreas como la pista de aterrizaje, medio de transporte, servicio de comunicación y de seguridad aérea y la falta de recursos humanos. El estado de nuestros aeropuertos era desastroso, era completamente incomparable a lo que se puede exigir de un aeropuerto. Las condiciones de trabajo eran muy precarias. Muy precarias. ¿Por qué? Porque aquel entonces no disponíamos de los medios suficientes para ejercer de una forma normal cómo puede funcionar el Ministerio de Aviación Civil. Era difícil, porque aquellos momentos las cosas no eran fáciles. Teníamos dificultades de transportes personal, balizaje, que no había luz, solamente de día, de noche no había luz. El aeropuerto se aperturaba a las 7 hasta las 6:30 de la tarde. Íbamos a pie, ida y vuelta, salir de la torre de la plaza de Pata hasta el aeropuerto a pie a las 6:30. Había 2 turnos, 7 a las 2 de la tarde, 2 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde a pie. Últimamente ya hubo un autobús que nos recogía 2 veces por la mañana, 6:30 los trenes, 8:30 oficiales de aeropuerto. De noche, previo aviso de los blancos, usaban lámparas de bosque, cogían unas personas, equiparlos en la pista del aeropuerto con lámpara encendida para que pudiese aterrizar el avión. Aquello encuentra en que ya estamos en el periodo de transición hacia nuestra independencia y la potencia colonial pues estaba retirando las inversiones y el nuevo país tenía que hacer frente a desafíos como es crear su propia compañía aérea, crear su propia infraestructura aeronáutica, sin un terminal adecuado, sin las señalizaciones, yo diría que únicamente con la pista, que es la que nos dejó la potencia colonial. Pues la situación estaba en que había mucho riesgo de trabajar, pero sí adaptábamos el tiempo que encontramos con los mayores que estuvieron ahí, aprendiendo y adesentando también la entrada de la torre de control. Entonces, por ese momento hemos estado trabajando con mucho riesgo. Ha habido momentos que no había coche, tenemos que andar por lo menos con un pequeño coche o andando a pie, solo para cumplir nuestros servicios. En el momento en que la SEGNA entró en Guinea, encontró que todo estaba bajo los suelos. Significa que yo, saliendo de La Ñema, tenía que ir a trabajar en el aeropuerto. Supongaos lo que significa hacer esos kilómetros, ida y vuelta. Entonces, hasta incluso el aeropuerto estaba cerrado a partir de las 6 de la tarde. Se ponían los bidones para evitar que cualquier avión pudiera aterrizar. En materia de comunicaciones sol-sol, se hacía por telegrafía. Todos los planes de vuelo se mandaban por fonía a los aeropuertos correspondientes. Durante los primeros 11 años de la independencia, el sector aeronáutico ecuatoguineano conoció un ligero avance en áreas como la formación de recursos humanos y la creación de la primera compañía aérea nacional llamada LAGE, Líneas Aéreas de Guinea Ecuatorial.
El gobierno tomó carta del asunto. Se creó un proyecto para la formación de la gente, un proyecto de apoyo. Los primeros expertos vinieron a Guinea, empezaron a formarse cursos, porque antes eran prácticamente 2 o 3 inspectores a nivel de aviación civil, y el trabajo no era suficiente. Hicimos una formación que nos duró 2 años, de 77 a 79. Yo estaba en el sector de electricidad y electrónica, aunque me seleccioné en la sección de electrónica. Cuando obtuvimos beca para la antigua Unión Soviética, no sabía lo que iba a estudiar. Solo al llegar allí, después de la facultad preparatoria de idioma, es cuando me dicen, vas a estudiar controlador de tránsito aéreo, que yo no sabía realmente lo que era. Solamente después de la carrera es cuando comprendí que tenía que estar en la torre de control para controlar aviones. Después del 1968, cuando comenzaron la implementación de la aviación civil después de la retirada de los españoles en el país, con la creación del AGE, la Compañía Aérea Nacional, Líneas Aéreas de Guinea Ecuatorial, que realmente todavía nosotros como ingenieros de hoy en día no estuvimos presentes. A pesar de los progresos, algunas dificultades persistían. En el aeropuerto de Malabo no se podía hablar de ayudas a la navegación aérea porque no existían. Por eso al principio me pareció que el aeropuerto de Malabo se encontraba en condiciones próximas de ser llamado un aeródromo en lugar de aeropuerto. Íbamos a pie a cerrar la pista con bidones por la tarde a las 6 y a la mañana siguiente lo abrimos también, le van sacando los bidones, y de otra manera nosotros chapeábamos la pista de la pista de aterrizaje, de rodaje. Lo chapeamos con machetes, nosotros los trabajadores del aeropuerto, aquel entonces. Cuando nos integramos ya a empezar a trabajar, era un poco difícil, porque entonces existía solamente vamos a llamarlo un almacén. No era una terminal, era un almacén y una pequeña pista, un pequeño parking, que no tiene que ver nada con lo que tenemos ahora. Después del golpe de libertad del día 3 de agosto de 1979, el gobierno del Consejo Militar Supremo afrontaba muchos desafíos. Uno de ellos era el sector de la aviación civil. Y para ser desarrollado, se tenía que adoptar estrategias concretas versadas en la formación de recursos humanos nacionales, la construcción de infraestructuras aeroportuarias, la creación y reestructuración de un ministerio encargado de la aviación, la fundación de Ceiba Intercontinental en mayo de 2007 y la adquisición de sus aparatos. Esta compañía propiamente nacional vino a sustituir a la llamada EGA, Ecuatoriana de Aviación, que era dirigida por los... La Constitución Geográfica de Guinea Ecuatorial obliga que el gobierno desarrolle el sector de la aviación civil. El principal objetivo inicial es garantizar la continuidad territorial de esos territorios. Al ver que la misma situación del aeropuerto en Malabo, de Bata y de los aeródromos continuaban, lo que hizo el gobierno es tomar carta para el desarrollo del sector, no solamente en los aeropuertos, sino también en las compañías aéreas. Y el primer paso fue la decisión de realizar 3 proyectos importantes a través de la cooperación francesa, que era un proyecto de creación de una compañía aérea en Guinea Ecuatorial,
un proyecto de integración de Guinea Ecuatorial en ASECNA, y el otro proyecto era la organización o la creación de la aviación civil. Después de 1979 es cuando ya la Unión Soviética, que se llama, Rusia actualmente, la Federación de Rusia, que se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es cuando se comenzó la cooperación con los rusos en cuanto a la preparación de cuadros técnicos superiores, porque los cuadros que se prepararon tenían un nivel mediocre. El nivel mediocre en el sentido de que no había cuadros superiores en Guinea Ecuatorial. Es cuando comienza la andaduría de la aviación en Guinea Ecuatorial para comenzar a obtener recursos humanos capacitados para poder llevar la aviación civil de Guinea Ecuatorial. Ningún guineano era piloto. Solamente estábamos seleccionando los estudiantes para ir a estudiar por ahí aquí, para ser pilotos. No habían. Los pilotos guineanos aparecen últimamente. Los que habían anteriormente, unos habían recibido formación en Rusia para los aviones soviéticos, pero ya no funcionaban. Por tanto, ellos no trabajaban como pilotos. Después del 79 se creó el Cuartel Guineano de Aviación. Desgraciadamente por la mala gestión de los franceses, esta compañía se cayó en quiebra, y gracias a las sabias orientaciones del presidente de la República, señor Teodoro Bianguiman-Bazá, por su iniciativa se creó la compañía Ceiba Intercontinental, que hoy en día estáis viendo que tiene una nueva flota con una nueva generación de aeronaves, como el 777, los 737-800 y los ATR. Quiero decir que no estamos en los buenos momentos en la aeronáutica de Guinea Ecuatorial, pero estamos estables en el sentido de que debemos mejorar una vez más la legislación, la administración de la línea aérea de bandera, que es el pulmón. Y para asegurar el espacio aéreo, Guinea Ecuatorial tuvo que adherirse a la ASECNA, Agencia para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar, el día 1 de enero de 1988. Tras esa integración, muchos empleados y extrabajadores de la aviación civil reconocen los progresos que ha conocido el sector aeronáutico ecuatoguineano. Sí, después de la integración de ASECNA en Guinea Ecuatorial, gracias a Carlos Zesba, porque es el que trajo ASECNA en Guinea, ASECNA siempre ha servido como instrumento del gobierno, como asesor de todo lo que se hacía en el sector de aviación en Guinea Ecuatorial. Pues después de que la ASECNA se integró, nos integramos en la ASECNA, todas esas cosas cambiaron. Y hasta hoy en día compartimos esa tecnología. Es lo bueno que nos ha traído la ASECNA en Guinea, la nueva tecnología. Si nosotros comparamos lo que era la aviación en Guinea Ecuatorial en aquel entonces y lo que es aviación en Guinea Ecuatorial en estos momentos, sobre todo la situación de los aeropuertos, podemos decir que el proyecto ASECNA es exitoso. Con ello hemos podido crear una seguridad en el aspecto de transporte aéreo. Hemos logrado la nacionalización de puestos de responsabilidad. Antes, un guineano no ocupaba ningún puesto de responsabilidad en la representación, pero después de la entrada de ASECNA en Guinea Ecuatorial, tras varias formaciones y nuestra perseverancia, ha hecho que hoy por hoy, puedo citar muchos ejemplos, por ejemplo, el actual representante de ASECNA, ha habido varios compañeros que antes no se podía considerar estar afectado en el exterior. El que les habla, he sido jefe de los bomberos en un aeropuerto tan importante como el de Leomba, Aeropuerto Internacional de Leomba de Libreville, y otros muchos más. Es decir, se ha podido nacionalizar muchos puestos de responsabilidad. Podemos hablar de la adquisición de equipos de ayuda a la navegación aérea, porque cuando hablo de equipos de ayuda a la navegación aérea, para que los aviones puedan volar en seguridad,
estos equipos los adquiere ASEGNA. La construcción del bloque técnico de Malabo. Bloque técnico, hablo del edificio donde ustedes nos han encontrado por la mañana, donde estamos, que dispone de las salas técnicas y de la torre de control. Podemos hablar de la adquisición de los vehículos contra incendios. ASEGNA, por su larga experiencia de 60 años, ha sabido asentar los textos y los métodos de trabajo. Es simplemente lo que aplicamos en Guinea Ecuatorial. Por ejemplo, tenemos equipos en Bata, en Mongomien, en Obón y en Corisco. Los mismos equipos trabajan según los mismos textos de ASEGNA de cualquier otro país miembro de ASEGNA. Y lo que es particular se presenta y se estudia para que se pueda adoptar una decisión conjunta entre lo que dice o quiere ASEGNA según las normas y la intención del gobierno. Hoy en día Guinea reúne unas infraestructuras que no se encuentran fácilmente en ningún país miembro de ASEGNA. Aparte últimamente del último acuerdo de Senegal, que también reúne unas condiciones un poco agradables. Pero por toda parte donde vayan es difícil encontrar lo que hay hoy en día en Guinea como aeropuerto. Se han construido infraestructuras aeronáuticas en cada una de las partes. En Malabo, en la parte continental, con 2, en las islas de Corisco y de Nobón. Uno de los ejes objetivos es este. Y como añadidura a eso, económicamente es necesario que el sector de la aviación civil aporte a la economía nacional. Por eso contribuirá fundamentalmente en aligerar la conectividad territorial, como he dicho, y también para atraer los flujos de turistas. Guinea Ecuatorial está conociendo aumentos considerables porque hace bien poco acabamos de recibir un certificado en méritos porque un país que en 10 años ha podido dar avances saliendo de un 15% del cumplimiento de las normas a un 63%, no se puede menospreciar este avance. Entonces, el cumplimiento de las normas de aviación civil lo estamos conociendo considerablemente a nivel de la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial. El gobierno ecuatoguineano se muestra satisfecho con los logros alcanzados en el sector aeronáutico nacional. Sin embargo, considera que es necesario redoblar los esfuerzos para que éste sea más competitivo y rentable. Si se puede decir que se ha hecho con éxito la parte de construcción, tenemos que conseguir la parte de la gestión también. Estamos avanzando muy bien en la creación de condiciones de seguridad, pero tenemos que conseguir la gestión. Y la gestión la vamos a hacer cuando ya tenemos mucho material entre manos. Tenemos aeropuertos, tenemos aviones, tenemos muchas infraestructuras radioeléctricas. Para que todo esto funcione sin que nos coste, sin que el coste sea superior a los ingresos, ahí está el desafío, cómo integrar el mercado internacional, cómo hacer que los operadores guineanos conquisten el mercado internacional garantizando la afluencia de pasajeros hacia Guinea Ecuatorial y consiguiendo que se impongan a nivel de otros aeropuertos, tomando ejemplo de otras compañías de África que lo están haciendo. La aviación se crea según las necesidades. La aviación es una industria a largo plazo. La aviación ayuda a desarrollar los demás sectores del país, porque la gente llega aquí a través de los aeropuertos. Por tanto, hay que asegurar los aeropuertos
según las condiciones que se exigen en la Organización Internacional de la Aviación. Y para fomentar el turismo, petróleo y todo lo demás, todo eso pasa por el aeropuerto. Y si no hay seguridad en nuestros aeropuertos, y si no hay seguridad en nuestras compañías aéreas, entonces los beneficios indirectos del turismo, del petróleo, de la agricultura y todo lo demás no se van a quedar aquí, se van a ir. Por eso la aviación es muy importante. Hay países que viven solo por la aviación. Quisiéramos que nuestra compañía nacional o cualquier otra compañía que se cree en Guinea Ecuatorial sea competitiva en el mercado mundial, que puedan hacer vuelos a cualquier destino y que no haya diferencia de trato, de servicio entre un avión operado por una compañía guineana y un avión operado por una compañía internacional. Nuestra ambición es esta. La primerísima de las recomendaciones debería ser la formación del personal, porque sin formación no se puede hacer nada. El ejemplo está ahí. Podemos tener aviones, existen compañías aéreas sin aviones, pero con gente de formación. Pero si haces lo inverso, en tener aviones sin formación, vas a tener los aviones ahí, no hay pilotos, no hay ingenieros, no hay nadie. Que lo primero es la formación. Si me refiero a las compañías aéreas, diría lo mismo en los aeropuertos. En lo concerniente a la formación de recursos humanos, durante 30 años de cooperación, la ASECNA, en colaboración con el gobierno del país, ha formado varios cuadros nacionales en el sector aeronáutico. De hecho, en los últimos 2 años, 118 ecuatoguineanos se han formado en diferentes países africanos, 27 en Camerún y 91 en Senegal. Guinea Ecuatorial, al haber sido colonizado por España, ha caído en la evidencia de adoptar el español como única lengua oficial en sus primeras décadas de su independencia. Asimismo, adoptó el sistema educativo legado del colono español. Es así que, sin alguna otra apertura, los jóvenes ecuatoguineanos estudian y evolucionan en dicho sistema educativo desde la colonia hasta la fecha de hoy. Claro, notando los cambios de mejora del mismo sistema. En su ambición de hacer crecer sus relaciones de integración regional e internacionales, este país, Guinea Ecuatorial, mi país, se hace miembro de la noble agencia ASECNA el 1 de enero de 1988, hace hoy 30 años atrás. La misma experiencia fue repetida varios años después, dando resultados favorables. La de jóvenes locales en los puestos de trabajo de ASECNA, sino además a la misma ASECNA de funcionar con menos mano de obra extranjera en Guinea Ecuatorial. C'est effectivement un réel un sentiment de grande satisfaction parce que depuis un peu plus de 20 ans maintenant, pour la première fois, les besoins d'un pays ont été clairement identifiés et nous avons trouvé une oreille attentive auprès des autorités de la Guinée équatoriale, ce qui a permis d'ouvrir un cycle vraiment spécial pour 91 stagiaires. Deuxième niveau de satisfaction, les résultats atteints. Quand même, quand on a dans le cycle d'ingénieur plus de 60% de réussite et plus de 50% également de réussite pour les autres formations, ce sont là des réels motifs de satisfaction. Donc, d'un côté, nous sommes satisfaits des décisions prises par les autorités de la Guinée équatoriale. En premier lieu, le chef de l'État, bien entendu, qui a accepté de financer cette formation. Deuxièmement, satisfaction parce que les étudiants ont donné des rendements satisfaisants. La carrera de aviación civil necesita muchísima seguridad, sobre todo seguridad por la gente que viaja. Entre esta gente están nuestros familiares, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos, están toda esta gente, en donde también se quiere muchísima precisión.
Por eso me quiero poner en esta carrera de aviación civil para brindar mayor seguridad, sobre todo a nuestros aeropuertos, a los aviones y seguridad a las personas que viajan también. Alors cette session spéciale a été organisée parce qu'il y a eu des écarts depuis l'adhésion de la Guinée équatoriale à la SECNA. Ça fait 30 ans maintenant. Donc depuis 30 ans, la SECNA a traîné un écart en besoin des effectifs de contrôleurs de la navigation aérienne, des techniciens de maintenance, des prévisionnistes météo. Pourquoi? Parce que tout simplement, le système d'enseignement à l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile qui est au Niger, c'est un cycle qui est adapté aux francophones. Et comme vous le savez, la Guinée équatoriale n'est pas francophone, ils sont hispanophones. Et donc les concours qui sont ouverts, les candidats de ce pays étaient systématiquement éliminés. Et donc c'est pour compenser cette situation que nous avons mis en place ce cycle préparatoire qui permet à des ressortissants des pays non francophones d'être préparés d'abord en français, en mathématiques, en physique, en anglais. Donc combler les écarts qu'il y a entre le système de formation espagnol et le système francophone pour donner des chances de succès aux étudiants de la Guinée équatoriale quand ils vont rentrer à l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile. Donc désormais, c'est ce principe qui va être appliqué pour que les pays lusophones et hispanophones qui sont rentrés à la SECNA puissent avoir des ressortissants formés dans les mêmes conditions que les autres pays pour qu'ils puissent venir occuper les postes dans leur pays et même avoir la possibilité d'aller servir la SECNA dans les autres pays. Este curso lo califico como interesante. ¿Por qué interesante? Porque en este curso, aparte de los conocimientos científicos que nos han inculcado, también nos han inculcado los conocimientos morales sobre cómo vivir en sociedad, y también por medio de este curso al menos también hemos podido aprender sobre el sistema francés. La sabiduría es la mejor riqueza que puede existir en la vida. Como dice siempre el presidente de la República, que más vale un pueblo culto que un pueblo rico. Pues la iniciativa de traernos aquí a formarnos, yo creo que es una iniciativa positiva. Después de toda la trayectoria del pasado, el sector de la aviación civil ecuatoguineano ha conocido grandes avances. En la actualidad operan 7 compañías aéreas con vuelos regulares en Guinea Ecuatorial, 4 extranjeras y 3 nacionales. Además, el país cuenta actualmente con 5 aeropuertos: Malabo, Bata, Teodoro Bianqueman Basogo de Mongomoyen, Anobón y Corisco.